Para la clase de administración de documentos voy a estar discutiendo las reglas 3 y 4 del sistema de archivo por nombre de individuo corresponsal. La regla número 3 nos va a hablar sobre los títulos de prioridad familiar, profesional, religioso, militar o nobiliario. Importante hacerles la aclaración y explicarles que estos títulos de prioridad de cualquiera de los tipos antes mencionados no son otra cosa que títulos que determinan o nos ofrecen una información adicional sobre esa persona. Cuando se utilizan títulos de prioridad familiar, por lo general lo que se utilizan para establecer un orden en los casos que tengamos varias personas con exactamente el mismo nombre. Me explico. Antes, hace muchos años, por lo general, a los hijos varones de la familia se les colocaba el mismo nombre de su papá y esto ocurría de generación en generación en generación y habían ocasiones que teníamos eh, individuos con exactamente el mismo primer nombre, segundo nombre y primer apellido. A veces teníamos tres, cuatro, eh, Carlos Antonio González, por darles un ejemplo. Lo único que venía uno era el bisabuelo, otro era el abuelo, otro era el papá, otro era el hijo y ahora la nueva generación se le ponía el mismo nombre. Pues estos títulos ayudaban a identificar o a poder diferenciar un individuo de otro. También ocurre con los títulos de prioridad profesional, títulos universitarios, como por ejemplo doctor, licenciado, utilizan estos títulos, se utilizan junto con el nombre y entonces esto nos da una información adicional sobre este individuo. O lo mismo ocurre con los títulos de prioridad militar, personas que han estado participando en Fuerzas Armadas, por ejemplo, y tuvieron un rango de importancia, pues por lo general utilizan o utilizaban estos títulos como parte de su nombre. Y cuando me refiero a los títulos de prioridad nobiliario, esto eran los tiempos hace muchos años, donde se utilizaban títulos para la nobleza o para las personas de unos puestos políticos de importancia o de clases sociales altas. Eso pues hoy día no lo vamos a ver muy a menudo. Podríamos, el título que más se podría ver puede ser el título de prioridad familiar, que tal vez en la oficina o en la organización donde estemos trabajando tengamos que archivar el expediente de una persona y de su papá, por dar el ejemplo, un caballero y su papá, que ambos tengan el mismo nombre y entonces se haga la distinción de que uno es padre y uno es hijo, o de que uno es primero, otro es segundo. Más adelante les voy a explicar la función de esto. Le pongo en el segundo punto que los títulos de prioridad familiar por lo general son estos títulos como padre, hijo, junior, eso lo veíamos antes, hace unos años, senior. Importante conocer que tal vez no sean muy comunes dentro de la administración de los documentos que vamos a estar realizando, pero en el caso de que tuviéramos un individuo que los utilice, pues se van a ordenar en secuencia alfabética. Con esto me refiero a que, por ejemplo, hijo lo archivaríamos antes que padre. Junior lo archivaríamos tal vez antes que senior. Vamos a seguir, si son nombres que son exactamente iguales, vamos a utilizar estos elementos para identificar el orden alfabético que vamos a seguir. Importante también saber que hay títulos de prioridad familiar que utilizan números, primero, segundo, se los ponen en números romanos, a veces se ponen en números normales. Todo eso puede ocurrir. Les doy el ejemplo de Juan Méndez Torres II. Con esto me refiero a que hay un individuo que se llame también Juan Méndez Torres y sea su papá primero y lo tengamos como parte de los expedientes que vamos a manejar en esta oficina.
Pues en ese caso ellos lo utilizan como parte de su nombre también. Esto no es meramente que como personal administrativo nosotros queremos colocárselo. Simplemente estas personas dentro de su nombre utilizan ese título porque para ellos tiene alguna importancia. Pues en ese caso que esta persona utilice ese título, estaríamos codificando el nombre, que codificar no es otra cosa, según hemos discutido, que reorganizar ese nombre comenzando con el apellido paterno para efectos de esta clase unidad clave. Estaríamos reorganizando el nombre comenzando con Méndez, Torres. Importante, siempre les he dicho que se utiliza la coma para poder diferenciar los apellidos del nombre. Utilizamos el nombre de pila Juan y entre paréntesis vamos a colocar ese título de prioridad familiar, profesional, religioso, militar, cualquiera que se esté utilizando. En este slide le coloco algunos para que recuerde los más comunes, los que probablemente usted se puede encontrar. También puede encontrarse los de prioridad profesional, licenciado, licenciada, doctor, doctora. Podría ser el caso que se utilicen. Importante también que sepamos que estos títulos se utilizan o son importantes y son bien útiles en caso de que tengamos dos o más nombres que sean exactamente iguales. Como les dije, que tengamos Carlos Antonio González y tengamos otro individuo que también se llame Carlos Antonio González, que no necesariamente estos dos individuos lleven algún tipo de relación, pero que uno de ellos utiliza un título de prioridad familiar o de prioridad profesional, pues entonces en ese caso estos títulos nos pueden ayudar a identificar qué archivo es el que nosotros necesitamos localizar. Siempre estos títulos van a ir después del nombre de esa persona, siempre se van a escribir en paréntesis y nunca se van a considerar al momento de archivar. Con esto me refiero es que no se van a contar como una unidad de archivo. Tenemos el caso de cuando el nombre posee más de un título. Por ejemplo, que esta persona que tenemos que manejar, administrar este expediente, contiene un título de prioridad familiar, pero también contiene un título de prioridad profesional. Y es el ejemplo que les presento aquí. Aquí dice, si el individuo, tiene dos títulos, siempre el título de prioridad familiar va a anteceder al otro. Y cuando me refiero a anteceder es que va a ir primero. Vamos a colocar primero el que tenga que ver con lo que es familiar y por último vamos a colocar el que tenga que ver con la profesión. Y el ejemplo que les presento aquí, tenemos el expediente del doctor Juan Vilaró, padre. Vamos a tal vez a tener otro expediente que también se llame Juan Vilaró, hijo, o doctor Juan Vilaró, hijo. En este caso vamos a colocar lo que viene siendo la unidad clave, que es el apellido paterno de este individuo, que es Vilaró. Siempre importante la coma. Tenemos el nombre de pila Juan y vamos a colocar entre paréntesis esos dos títulos, comenzando por el de prioridad familiar. Colocamos padre y luego doctor, para que en el caso que tengamos que hacer referencia en algún futuro de ese expediente, sepamos que vamos a buscar o el expediente que necesitamos es el del padre, no el del hijo, por ejemplo. Con eso damos por culminada lo que tiene que ver con la regla número 3. Como yo les dije en la discusión de la clase de ayer, estas reglas son todas aplicables a los nombres de los individuos. Son reglas bien cortas, bien sencillas, y yo pues decidí discutírselas por individual, dado las circunstancias. En este caso, en la discusión de hoy, decido integrar dos reglas y discutirlas juntas, porque la realidad es que el material o el elemento que contienen estas dos reglas son elementos que probablemente no vamos a ver a menudo dentro de la administración de los documentos que manejemos aquí en Puerto Rico. Por lo general, aquí en Puerto Rico son escasos los títulos de prioridad familiar que se utilizan. Lo más probable podamos ver los de prioridad profesional, pero realmente
lo más común es que se utiliza el nombre del individuo sin el título. Esto pues nos sirve más bien como una referencia o como un elemento de identificación, como les dije anteriormente. Ahora vamos a integrar lo que viene siendo la regla número 4 dentro de este sistema de nombres de individuos. Esta regla de lo que nos habla es de los nombres de las mujeres casadas. Volvemos. Este elemento es algo que no vamos a ver muy a menudo. Esto lo vemos mayormente en Estados Unidos, mujeres que adoptan el apellido del esposo una vez contraen matrimonio. Aquí en Puerto Rico, independientemente de que haya un matrimonio legal, por lo general las mujeres conservan su nombre de pila, su nombre de soltera, por decirlo así. Pero en el caso de que lo tuviéramos o de que estuviéramos archivando o manejando un expediente de una persona que no sea puertorriqueña, que puede pasar, pues sepamos cómo lo vamos a estar administrando, cómo lo vamos a estar manejando. Decimos que los nombres de mujeres casadas, un nombre de una mujer casada está conformado por el nombre de pila, o sea, el nombre natural, el nombre de nacimiento, seguido por el apellido paterno y el apellido del esposo unido por la preposición de. Por ejemplo, que en el caso de que yo me adopte el apellido de mi esposo, que mi nombre sea, en vez de Nuria Morales Reyes, como es mi nombre natural completo, sea Nuria Morales de Cortés. En ese caso, estaría utilizando la preposición de para hacer referencia como que yo pertenezco a Cortés, por decirlo así. Esta preposición se conserva en el mismo lugar, pero decimos que no constituye una unidad de archivo. De la misma manera que los títulos de prioridad familiar se utilizaban para ponerse en el nombre de ese individuo, no lo vamos a estar contando aquí tampoco, esta preposición, no la vamos a estar contando como una unidad de archivo, simplemente va a ser un elemento de identificación, un elemento de referencia. Esto no lo vemos actualmente, pero por lo general en otra época se utilizaba, pues porque antes la visión de la mujer dentro de la sociedad era que una vez la mujer contraía matrimonio pasaba a ser prioridad de su pareja o de su esposo, de su compañero. Ya hoy, pues con los derechos de nosotras las mujeres y esta nueva visión hacia la mujer, pues eso ya no se está utilizando. Importante que sepamos cómo manejarlo en caso de que se nos presente. Se utiliza el apellido paterno siempre como la unidad clave. Aquí eso no cambia. En el caso del ejemplo que les di con mi nombre, Nuria Morales de Cortés, no va a cambiar en nada a que yo utilice mi nombre natural, Nuria Morales Reyes. Siempre el elemento de alfabetización va a ser la unidad clave o el apellido paterno, Morales. Cuando tenemos el nombre de la mujer casada, les voy a discutir este ejemplo. Dice que se utiliza el apellido del esposo, añadimos el de o la preposición entre paréntesis para entonces hacer referencia y hacer la distinción de que es una mujer casada y ese es su nombre de casada, a diferencia de lo que discutimos de los apellidos compuestos. ¿Por qué? En los apellidos compuestos también teníamos una preposición, por ejemplo, de Jesús, de la cruz. En esos casos, eso sí constituye parte de esa unidad, de ese apellido, así que tenemos que hacer la distinción para efectos de nosotros como administradores de archivos, que en ese caso no le pertenece a esa unidad, sino que es el nombre de casada de esta persona. En el caso de Ana María Galarza de Colón, estamos haciendo referencia a que esta señora se llama Ana María Galarza de soltera, contrajo matrimonio y ahora utiliza el apellido de su esposo. En ese caso ponemos el apellido paterno o la unidad clave Galarza y le colocamos a esa unidad la preposición entre paréntesis seguido por el apellido de su esposo y organizamos el nombre igual a como organizamos nombres dentro de este sistema de archivos. Si se fijan, no vamos a estar contando esta preposición, contamos la unidad clave, contamos el apellido del esposo
y contamos el nombre, el segundo nombre o la inicial en el caso de que tenga inicial. Y tenemos un total entonces de este nombre, 4 unidades de archivo. Pero la realidad es que si lo fuéramos a contar, es como si tuviera 5 palabras. Decimos que las mujeres, para efectos de una oficina médica, para servicios de salud o facturación médica, es importante que las mujeres deben utilizar el nombre de solteras para evitar complicaciones. Y con esto me explico que cuando se esté dando un servicio, por lo general antes se utilizaba la tarjeta del Seguro Social, pues la tarjeta del plan de salud o de la aseguradora que ese paciente tenga va a ser expedida basándose en el nombre de soltera, no en el nombre o en el apellido adoptado al contraer matrimonio. Estos apellidos o nombres de casada sirven meramente también como una referencia.